11 de la mañana con 10 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Como les decíamos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presenta en forma bianual un informe sobre el estado de situación de la educación en el Uruguay. El último informe fue presentado hace una semana, abarca los años 2019 y 2020. Hay algunos datos preocupantes, otros positivos, alentadores, etcétera. De todas maneras, la educación en nuestro país está deslucida, no se destaca, no promueve una adecuada formación de los estudiantes ni de los docentes. Es desigual, no es el lugar igualador que era y los desempeños se dan en función directa de los contextos. Esta es una de las grandes conclusiones que se pueden sacar de la lectura de este informe. Estamos en comunicación con uno de los integrantes del directorio del INED, el doctor Guillermo Fossati, doctorado en Psicología Educacional en Estados Unidos y que, bueno, hoy nos vuelve a acompañar. Doctor Fossati, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día, ¿qué tal? Ciertamente ya hemos estado en contacto en su momento, es un gusto volver a estar. Muchas gracias. ¿Cómo resumiría usted lo que dice el informe sobre el cumplimiento de las metas educativas, que es el primer capítulo del informe? Bueno, los dos problemas más importantes que el informe pone en evidencia, y son problemas que tiene el país desde hace largo tiempo, son aspectos vinculados a la no mejora en los aprendizajes y la inequidad del sistema. Es decir, mejorar los aprendizajes y disminuir la inequidad son las dos características que en definitiva luego se traducen en metas específicas para lograr. En materia de metas, hay una de las metas que particularmente preocupa y es la muy baja tasa de egreso que tiene nuestro país de la educación media superior. Una tasa realmente extraordinariamente baja. En términos comparativos estamos en situación muy preocupante en ese sentido. Estamos en 43% en aquellos que tienen entre 20 y 23 años que logran egresar de la educación media superior. Y si lo miramos desde la perspectiva de la equidad o de la inequidad, vemos que mientras que en aquellos estudiantes que provienen de contextos muy desfavorables, solo un 18% logra en este tramo de edad, de 20 a 23 años, porque si lo consideráramos sin rezago, o sea, la edad en la cual deberían egresar, nos encontraríamos con una situación todavía inferior en materia de porcentaje de egreso en este tramo, en este sector de los que están en situación de mucha desventaja. Y por el contraste, aquellos que pertenecen a contextos muy favorables, el 75% logra egresar de la educación media superior. Esto es algo preocupante que tiene largo tiempo, era una meta del quinquenio anterior, no la lograron, muy lejos de lograrla, y es una meta trazada para el periodo 2021-2025 que vuelve a estar con igual expectativa, tiene mucho de expresión de deseo, que está bien, en la vida hay que tener expresiones de deseos, pero a los efectos de la factibilidad, si uno mira la tendencia histórica en los porcentajes de cambio que se van dando a lo largo del tiempo en las tasas de egreso de la educación media superior, tiene, repito, muchísimo de expresión de deseo y hasta algo de pensamiento ilusorio pensar que se va a lograr el 75% de egreso, que es lo que la meta traza para la educación media superior. Tenemos características muy particulares. Sí, perdón. No, le quería decir que sobre el tema de los desempeños en primaria durante el año 2020, en varios pasajes del informe queda clarísimo que depende de la situación sociocultural y económica de las instituciones. Es decir, que el que tiene plata accede a determinada educación por ir a determinados centros y el que no tiene plata no. Y queda clarísimo en lectura y en matemáticas lo que significan esas diferencias de lo que han aprendido nuestros estudiantes dependiendo del contexto socioeconómico y cultural. Eso es un dato muy doloroso y que hay que corregir rápidamente. Sí, ciertamente hace a la falta de equidad del sistema. Es una realidad que no es de ahora, es una realidad que tiene largo tiempo. Hay que tener presente, como bien se decía al principio, que estamos hablando de un informe sobre el estado de la educación 2019-2020. Es decir, agarra 2 años muy particulares. El 2019 es el año de la prepandemia
es el año de la finalización de un gobierno de la administración educativa y el 2020 es el inicio de un nuevo gobierno y es el inicio de esta lamentable situación marcada por la pandemia. Un año atípico, un año en el que el mundo entero experimentó la mayor disrupción en la historia de la educación. Es decir, el alcance y duración que tuvo a nivel mundial el cierre de los centros educativos no tiene precedentes. Y esto no es, esto deja marcas, y las marcas no se distribuyen de igual forma. Los efectos del COVID-19, para hablar del 2020, no son aleatorios, es decir, afectan de manera distinta o diferencial a los alumnos. Es significativamente mayor la pérdida de aprendizajes en los alumnos que provienen de familias que disponen de menor oportunidad de apoyo en el hogar, por ejemplo. Alumnos también de menor edad y alumnos en situación de desventaja socioeconómica. Este es un aspecto que hay que tenerlo presente porque hace a la realidad. Si nosotros pensamos en materia de resultados, viendo el escenario del 2019, pensemos concretamente que lo que se espera en el sistema educativo es que los estudiantes avancen a lo largo de los ciclos educativos a razón de un grado por año. Es decir, y esto es lo que significaría avanzar sin rezago o sin extraedad. Y cuando la extraedad comienza en la enseñanza primaria y se agudiza mucho en la educación media en nuestro país. Pensemos concretamente cuando lo vemos en relación a la pregunta que me acababa de hacer. Pensemos que el 36% de los estudiantes con edades entre los 15 y los 17 años, de contextos muy desfavorables, se encuentran en el grado educativo, en el grado que les correspondería o que les corresponde por la edad que tienen. Es decir, hay un 64% de los estudiantes que provienen de contextos muy desfavorables que tienen rezago o que tienen extraedad. Si miramos el otro extremo, es decir, el contexto muy favorable, nos encontramos con que el 84% de los estudiantes están en el grado que les corresponde, es decir, solo un 12% tiene rezago o extraedad. Y esto es muy importante porque muestra cómo se expresa la inequidad en las trayectorias educativas y que en definitiva luego marca las posibilidades que se tiene de seguir avanzando en los años subsiguientes. Si se acumulan situaciones deficitarias, y esto pasa y pasa mucho, se transita por la educación primaria, uno va pasando de grados, pero no todos pasan en igual condición y no todos llegan a las puertas de la educación secundaria de igual manera. Entonces esto hay que decirlo, hay que tenerlo muy claro, es una realidad que tenemos presentes. Saber concretamente también que hay mucho de secuencial y acumulativo en los logros educativos y que por lo tanto las brechas se instalan muy tempranamente. Esta situación de inequidad y de desventajas la vemos muy tempranamente y en este sentido cabe aplaudir, por llamarlo de alguna forma, el esfuerzo y el foco que está poniendo el gobierno actual en la primera infancia. Es decir, este es un aspecto muy importante. Los procesos de desarrollo que tienen lugar antes de que el niño entre en un aula, es decir, por primera vez, tienen una significativa influencia en el potencial para aprender. Por lo tanto, hay que decirlo, porque esta relación de desventaja y de distancia y de disparidad que separa a los estudiantes que provienen de contextos muy favorables y de contextos muy desfavorables, también la vemos en la etapa previa al ingreso a la escuela. Por lo tanto, no se trata solo de la edad con la cual se tiene que ingresar a la educación primaria, sino de las condiciones que se llega para poder estar realmente aprendiendo. Realmente si pensamos concretamente... Sí, discúlpeme, ¿sí? Doctor Fossati, yo lo escucho y me surgen tantas preguntas, pero no las puedo hacer todas, pero evidentemente aquí hay un tema de recursos económicos, un tema de contextos económicos y sociales, pero
La pregunta es si realmente toda la culpa la tiene el tema económico o también debemos analizar en parte lo que es el aspecto curricular, ¿verdad? Lo que se le enseña a los estudiantes, la capacitación que tienen los docentes como para educar alumnos y alumnas del mañana que se van a desempeñar en un mundo mucho más complejo y difícil que el de hoy. Porque realmente esa cifra que usted acaba de dar de que prácticamente tenemos un 70-30 de estudiantes que tienen un rezago de acuerdo a la edad, no están en el año en el que deberían estar, o sea, vienen retrasados, son porcentajes muy altos realmente y las gráficas que vemos de la inasistencia, cómo aumenta a los centros educativos en primera infancia en función de las posibilidades económicas que tienen sus familias, es realmente muy doloroso y triste. Usted hablaba del apoyo de este gobierno a la primera infancia. Todos recordamos que la rendición de cuentas, que iba a ser gasto cero, se decidió incrementar solamente para la primera infancia y para los asentamientos, que hubo unos 200 millones de dólares de incremento para el presupuesto. Ahora, por otro lado, tenemos en la campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, que se cuestiona la supresión de la obligatoriedad en el ingreso al sistema educativo formal en edad inicial. El informe, sin embargo, del INED dice que la cobertura a partir de los 3 años, considerando también 4 y 5, llega casi al 90%. Hay un 44,7% de los niños de 2 años y un 22% de los niños de 3 años que no asisten al sistema educativo. ¿Cómo es el tema de la obligatoriedad? Ahí tenemos la gráfica de educación inicial. ¿Cómo es el tema de la obligatoriedad y de la concurrencia que se registra de los niños en primera infancia? Bueno, la obligatoriedad está marcada a partir de los 4 años. Esto no quiere decir que no haya que hacer esfuerzos en las etapas previas, a los 3 años y a los 2 años de edad. Y allí es donde nos encontramos con características que también son preocupantes. Es decir, veamos concretamente que casi el 45% de los niños de 2 años en el 2019 no asistía al sistema educativo. Este es un aspecto para poder verlo con claridad. Y aparte tenemos variaciones muy importantes en función de las condiciones socioeconómicas de los hogares. Es decir, en los hogares de menor condición socioeconómica, lo que se llama el quintil 1, pero pensemos en los que provienen de mejor condición socioeconómica, o sea, el quintil 5, el porcentaje que no asiste a los 2 años es de un 13%. Y si vamos al otro extremo, al 20% más pobre, es decir, las condiciones socioeconómicas más deficitarias, el porcentaje que no asiste es de un 56%. Por lo tanto, ya tempranamente en estos aspectos de cobertura se está viendo esta realidad. Cuando lo consideramos a los 3 años, es decir, cumplido el año previo al ingreso a la educación obligatoria a partir de los 4 años, que es la educación inicial, 4 y 5 años, nos encontramos con una realidad donde los que están en los hogares en mejor condición socioeconómica, hay un 6% que no asiste a los 3 años. Y hay un 37%, bastante cercano al 40%, a los 3 años de edad de aquellos que pertenecen a contextos socioeconómico-culturales en desventaja que no asisten. Estas cosas van marcando y marcan de manera muy fuerte. Yo siempre comento una investigación importante desarrollada por un colega de la Universidad de Stanford a los 2 años de edad, tratando de ver las diferencias que existían en el lenguaje por contextos socioeconómico-culturales y encontrando concretamente que ya en esa etapa tan temprana, 2 añitos de edad, había una distancia de 6 meses que separaba en lo que es la adquisición del lenguaje y el vocabulario a los que pertenecen a un contexto y a los que pertenecen a otro contexto, los 2 extremos de contextos socioeconómico-culturales. Y esta realidad luego juega y marca para la lectoescritura, para la comprensión lectora, es decir, la forma en la cual comienzan a desempeñarse a partir del momento que ingresan a la escuela. Fossati, hay otro aspecto que señala el informe, es el de las inasistencias, que realmente es muy preocupante, porque, por ejemplo, se habla de que los estudiantes del liceo y ciclo básico, los estudiantes de ciclo básico en Liceo Segutu, el 15% de los estudiantes faltó más de 50 días a clase en el año. Eso también obedece en muchos casos a temas económicos, de repente dificultad de poder acceder, en fin, pero es una cifra muy alta que eso se traduce en pérdida de aprendizaje y en rezago, en definitiva.
Sin duda, sin duda, esta es una realidad marcadísima. La inasistencia es un problema también que viene de largo tiempo y que hay que abordarlo. Y tiene dos características la inasistencia. La inasistencia de los alumnos y la inasistencia de dar clases. La inasistencia de los docentes, sea por una huelga, cualquier factor que de alguna manera produce una interrupción en la continuidad educativa tiene una afectación. Por eso es que se le asigna tanta importancia a lo que ha sido el impacto concreto del año 2020 por el cierre de los centros educativos. Y esto es algo a tenerlo muy, muy presente. Es decir, los estudios y la evidencia, aún preliminar, pero ya contundente, muestra que hay menor progreso en materia de aprendizajes que en años previos y que hay un aumento de la brecha de aprendizajes para los alumnos en situación de desventaja. Es decir, confirma mucho de lo que venimos señalando con preocupación. Y después hay otro aspecto que sí hay que entenderlo particularmente en el caso de la educación media, y es la oferta educativa, el tipo de oferta educativa que se hace. Uno podría decir, bueno, es que el problema está en los alumnos o el problema está en el sistema. Hay que entender concretamente, hay un interjuego de estas características. Lo que los alumnos llevan a la educación no se explica solo por lo que pasa en las aulas y en los centros educativos. Hay características obviamente que tienen que ver con la crianza, con el hogar, con el barrio donde están, con estas situaciones de desventaja de las que venimos hablando. Ahora, eso no le puede quitar responsabilidad a los centros educativos. El sistema educativo está hecho, en cierta medida, concebido teóricamente para ser un gran igualador. Y francamente no lo logra. Es decir, las brechas crecen, aumentan, las oportunidades de aprendizaje son desiguales en ese sentido, y esto marca las hojas de ruta. Ahora, cuando pensamos en la educación media, uno puede decir, bueno, ¿son los alumnos los desertores o es el sistema el que expulsa? Y expulsa a punto de partida de lo que ofrece. Y en esto hay una gran meta, una meta que está trazada para este quinquenio por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, que es la de una gran transformación curricular. Esto es algo muy importante. Si hay que tener presente que estamos en un tiempo histórico caracterizado por la convergencia de tecnologías y cambios tecnológicos que se presentan a gran escala y a gran velocidad. Y estas tecnologías que se desarrollan aparte en el marco de una gran conectividad global que no tiene precedentes, generan posibilidades que no habían podido ser imaginadas en otros tiempos. Por lo tanto, esta es una realidad que hay que tenerla presente porque impacta en lo que hace a los contenidos curriculares relevantes para el mundo de hoy. Tenemos que tratar de depurar, hacer una gran poda de contenidos curriculares de 1920 para incluir, liberar espacio en lo que hace a la oferta curricular para incluir contenidos y competencias pertinentes y relevantes para el 2020 y más allá del 2020. Y esto es gran parte del desafío que está trazado. Es decir, el significado del saber ha cambiado y va a seguir cambiando. Ya no se espera que los estudiantes sean consumidores pasivos de información como en otros tiempos, donde de pronto el mejor estudiante era aquel que repetía los contenidos que se volcaban en clase, los estudiaba de memoria y con eso se destacaba de forma muy extraordinaria. Al extremo, eventualmente y paradojalmente, que si había algún estudiante con espíritu creativo que lo llevaba a irse de lo que se volcaba en clase, ese estudiante podía tener un rendimiento inferior. Y digo paradojalmente porque hoy estas características de construir el propio conocimiento, de desarrollar curiosidad para poder avanzar, son hoy en día el acceso al conocimiento está disponible por los medios electrónicos. Claro, por lo tanto, lo que más importa es saber filtrarlo, saber utilizarlo y saber aplicarlo. Exactamente. Doctor Fossati, para seguir haciendo un repaso, porque se nos termina el tiempo, hay más datos que surgen del informe que claramente ratifican esto de la inequidad, ¿verdad? Hay diferencias en el mantenimiento de escuelas y liceos, también en infraestructura. Menos del 60% de los edificios son accesibles, menos del 50% tienen baños accesibles.
con diferencias muy marcadas según el contexto. Otra vez queda de manifiesto esto de la brecha socioeconómica. Otra diferencia que surge del informe es la vinculada al gasto en educación. La educación media fue la que recibió un mayor incremento por estudiante respecto, por ejemplo, a la educación técnica, o sea que se fortalece la educación de los liceos en detrimento de repente de la educación técnica. Y hay un capítulo de la pandemia respecto a el impacto que ha tenido en la educación desde marzo del 20. Por ejemplo, respecto a estudiantes y familias, falta de acceso a Internet en población de contextos vulnerables y falta de al menos una computadora en muchos hogares. Imposible llevar adelante una tarea educativa a distancia con estas características. Claro, esta es una característica muy importante y muy cierta, pero muy cierta. Es decir, tengamos presente concretamente que si no se accede a los dispositivos electrónicos que se requieren, si no se tiene conectividad a Internet, por ejemplo, hay un dato que de alguna manera asusta, y es pensar que el 50% del alumnado de contextos muy desfavorables no tenga conectividad a Internet. Se hicieron esfuerzos muy importantes, hay que tener presente, hoy hablábamos también de lo positivo, es decir, el 2020, más allá de que nos colocó en una situación de enorme complejidad, también fue una puesta a prueba. El sistema buscó reaccionar a los efectos de producir la menor afectación posible, y en esto hay que tener presente el esfuerzo Ceibal, hay que tener ANEP todos los esfuerzos concretamente a los efectos de mantener a los chiquilines, a los estudiantes adentro del sistema, pero también obviamente depende de otro tipo de variables que hacen a las características del hogar. No todos los hogares están en igual condición de dar apoyo en una situación extraordinaria para poder mantener enganchados a sus hijos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esta característica de tener acceso hay dos aspectos que juegan acá. ¿En qué medida los docentes se encontraban preparados para pasar a una modalidad virtual de enseñanza? Es decir, salir de los esquemas tradicionales y pasar a una modalidad virtual. Y por eso digo que tiene un aspecto positivo, porque en cierta medida un proceso que ya venía desarrollándose en la prepandemia, en la pandemia adquiere una fuerza muy fuerte, muy marcada, y así seguirá hacia adelante, probablemente avanzando hacia sistemas híbridos que combinen lo presencial con lo virtual. Tenemos que considerar que el mundo avanza de una manera muy acelerada y que cuando no hacemos las cosas que hay que hacer en tiempo y forma, hay un efecto multiplicador de las consecuencias, porque no pasa solo por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hacen los demás países. Y estamos en un mundo globalizado. Por lo tanto, la tecnología juega, vaya que juega, no se agota, la educación no se agota en la tecnología, y aparte cuando hablamos de la tecnología no es solamente tener acceso a una computadora, sino y fundamentalmente el buen uso que se haga de la computadora para la enseñanza-aprendizaje. Tenemos una enormidad de puntos importantes que estar encarando. La Administración Nacional de Educación Pública, marcada por estos 2 años, porque es el 2020, pero también el tránsito del 2021, tendrá que encarar medidas de distinta naturaleza. Pensar en tutorías, pensar en focalizar intervenciones y acciones en aquellos alumnos que particularmente mayor lo necesitan, a los efectos de rescatarlos, porque gran parte de estos problemas que se presentan en un grado luego marcan las chances mayores de ser desertores en años siguientes. Se llega a la educación media, y si te agarró esta particular condición de la pandemia cuando estabas transitando la educación primaria y hay ciertos saberes que son prerequisitos para poder rendir luego y entras en condición de mayor desventaja, más chance de que te conviertas, una vez que entras en esta edad en la cual empezás a estar más en marcar tú la cancha, es decir, cuando llegan a la adolescencia, y si encima de todo la propuesta educativa no es atractiva, no la sienten relevante. Hay muchos alumnos de la educación media que se preguntan concretamente, ¿y esto para qué me sirve? Por eso es que el cambio curricular tiene que pasar por una aplicación mucho más fuerte al mundo real. Doctor Fossati, tenemos que cerrar la entrevista. Bueno, el informe señala y destaca la existencia del Plan Ceibal, una cosa muy buena, reconocer
todo lo que se ha hecho y la gran apoyatura que ha brindado el Plan Ceibal y las estrategias además desarrolladas por las autoridades para afrontar la pandemia. Y usted hablaba de los docentes, mucha sobrecarga, el capítulo de los docentes es lo que indica el informe en ese sentido, falta de preparación para el uso de las tecnologías, que usted decía recién, esto ya incluso desde antes de la pandemia, así como la necesidad de formarse para trabajar con estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje, menos cantidad de trabajo con los estudiantes, variando, una vez más, las percepciones según el contexto socioeconómico y cultural. Y según la percepción de los maestros, durante el 2020, el aprendizaje en lectura fue un 52,8% menor y en matemáticas un 62,3% menor. Es realmente desahuciante esta información. Claro. Es importante aparte escuchar a los docentes. Es decir, exactamente, ellos destacan una serie de puntos. Por un lado, entienden concretamente que en comparación con años previos, lo que se pudo enseñar fue menor y que por lo tanto los alumnos aprendieron menos. Y después hay un aspecto muy importante, cuando se les pregunta por el tipo de formación, el 60% de los docentes señalan necesitar formación y capacitación para poder tratar a estudiantes con necesidades educativas especiales y con discapacidades. El 60%. Y un porcentaje menor, pero muy significativo, plantea que necesita formación en el uso de las herramientas tecnológicas para los procesos pedagógicos y, es decir, lanzarlos hacia el aula con modalidad virtual, sin tener una formación acorde a los efectos de poder maximizar los desempeños, para un alumnado heterogéneo que tiene características tan distintas, es francamente una situación que está marcando y está marcando la hoja de ruta tan variada y tan diversa que tiene la responsabilidad, particularmente, obviamente, el que diseña la política pública y la implementa, que es la Administración Nacional de Educación Pública. Nosotros desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tenemos la tarea de monitorear procesos, evaluar resultados, buscar evidencia, presentar esa evidencia, tratar de que se utilice a los efectos de mejorar. Porque el propósito de todo esto no es más que eso, mejorar. Ahora, sí, claro, cuando uno ve concretamente que esto tiene largo tiempo, pensemos en aquella frase de cambiar el ADN de la educación, y nunca se llegó a explicar claramente qué significaba esto de cambiar el ADN de la educación. Pensemos en educación más educación más educación. Y ahora tenemos un gran desafío que marca también una gran oportunidad, que es esta transformación educativa y curricular que la ANEP quiere impulsar. Que lo anunció antenoche, creo, Robert Silva, ¿no? El presidente de la ANEP, que iba a hacer, bueno, esta gran transformación curricular. Usted sabe, doctor Fossati, que en lo particular siempre me apasionó el tema educativo, saber la realidad, bueno, ni que hablar, que es muy interesante hablar con una persona como usted, muy formada en el tema, que además tiene responsabilidad en este instituto. Lamentablemente el tiempo no está de nuestro lado. Seguiría profundizando con usted, escuchándolo, haciéndole preguntas sobre este informe y sobre otros temas vinculados a algo tan caro y donde nos va la vida como es la educación. Es algo que atraviesa horizontalmente a toda la sociedad y en todos los ámbitos, aquí que tocamos todos los temas, siempre hay un denominador común que es la educación. Me parece que es la madre de todas las grandes realidades de la vida de un ser humano, es la educación. Lo que es curricular, lo que es en nuestras casas, con nuestros valores, etcétera. Así que es un tema siempre vigente, muy interesante y para el cual lo vamos a volver a convocar en cualquier momento. Será para mí un placer volver a estar juntos conversando sobre estos temas que francamente en eso va la trayectoria del país hacia adelante, lo que pueda marcar el futuro de toda la población, porque es un resultado cuyo beneficio es individual, pero es colectivo como sociedad. Sin duda. Doctor Fossati, que tenga un buen día. Muchas gracias por atendernos. Gracias por la entrevista. Hasta pronto. Señoras y señores, 11:38 da para hablar, ¿no? Además, este tema nos va a la vida en el tema de la educación, sin lugar a dudas. 11:39, hacemos la pausa y luego va a estar con nosotros el mentalista Luis Orsi.